Bueno, muy buenas tardes para todos. Hoy venimos con un capítulo de nuestro canal de YouTube súper interesante y además con un invitado especial. El tema de las inversiones fraccionadas en finca raíz se ha puesto muy de moda. Ya hay muchas plataformas ofreciendo este tipo de inversiones. Sin embargo, es muy importante cuando uno va a hacer este tipo de inversiones, pues fijarse muy bien en qué tipo de activos, en qué zonas, en qué barrios y demás. Y hoy invitamos a Gabriel Mejía, el cofundador de Livo. Y Livo es una plataforma que le está permitiendo a la gente invertir en activos donde tradicionalmente una persona del común no podría invertir, porque está en las mejores locaciones, en los mejores barrios, donde están llegando más turistas, donde va la gente a disfrutar los fines de semana, en temporadas altas y demás. Pero pues para yo no contarles toda la historia y más bien traer al experto, al fundador de la compañía que nos cuente, quisiera darle la bienvenida a Gabriel. Gabriel, bienvenido acá a Mis Propias Finanzas y a Real Estate by Mis Propias Finanzas. ¿Cómo vas? Felipe, muy bien, y para mí un honor estar aquí contigo. Los he seguido durante mucho tiempo y estar aquí para mí es un placer y un honor. Pues me da envidia ver dónde estás sentado, porque además sé que es una de las casas que tiene Livo dentro de su portafolio, y pues ese son el tipo de activos que ustedes en su plataforma están ofreciendo. Pero ¿por qué no nos cuentas de entrada, hacia 10.000 metros de altura, qué es Livo, qué es Livo Invest, qué es Livo Homes, para que la gente entienda un poco sobre qué estamos hablando? Sí, Felipe, claro que sí. Estoy aquí en Mesa de Yeguas, en una de nuestras propiedades. Y mira, Livo es una plataforma que te permite ser dueño de una participación de un inmueble de ensueño, que puede ser un inmueble que funciona para inversión, es decir, que produce una rentabilidad y que genera unas valorizaciones que como inversionista tú puedes acceder a ellas, o comprar inmuebles donde tú puedes tener una segunda vivienda para disfrutarla, que es el caso de la casa donde estoy ahora mismo, que es una casa en Mesa de Yecos, que es el mejor conjunto de campestre de Colombia. Y en Livo nosotros somos integradores de una solución completa, donde buscamos los inmuebles, ya sea para Livo Invest o para Livo Homes. Hacemos todas las adecuaciones del diseño de interior, de la arquitectura, de la dotación. Negociamos los inmuebles y los ponemos a disposición de nuestros clientes para que compren una participación. Y esas participaciones pueden ser desde una octava parte, que es el 12.5%, hasta máximo 50%. Nuestros clientes no se tienen que preocupar por ninguna de las etapas relacionadas a seleccionar, comprar y operar estos inmuebles, porque el Livo se encarga en cada una de esas etapas de hacer todo el trabajo con un equipo muy profesional que le permite a nuestros compradores, a nuestros clientes, enfocarse en sus objetivos. En los clientes que están para inversión, enfocarse simplemente en recibir su rentabilidad y sus valorizaciones. En los que están comprando para disfrutar, en disfrutar de sus inmuebles cada vez que vienen, se encuentran con un inmueble que está listo para recibirlos, donde no van a estar preocupándose por mantenimientos ni por, típico que uno llega a su fin de semana, dicen Felipe, no, que se dañó la planta y vale 10 millones de pesos y te dañó el fin de semana. No tienes que preocuparte por nada de eso, porque el Livo se encarga de que la operación funcione como un hotel 5 estrellas. Cosa que también ocurre en el caso de Livo Invest, donde nosotros tenemos además operadores turísticos que se encargan del día a día para maximizar la rentabilidad en términos de ocupaciones y tarifas de nuestras propiedades, y nosotros operamos la copropiedad, el inmueble, la sociedad de los que están comprando ahí, las distribuciones de los fondos, las decisiones que se toman y una supervisión de que todo esté funcionando a mil maravillas. Clarísimo, Gabriel. Y déjame hacerte una pregunta súper transparente a calzón quitado, y es que, claro, pues uno ve muchas plataformas que le están ofreciendo a uno inversiones fraccionadas en todo tipo de activos, todo tipo de estrategias de inversión como tal, y al final para la inversionista que está detrás de la pantalla viendo las pautas y demás, pues es difícil de escoger, ¿no? En cuál invierto, cuál de todas invierto. Claro. Me gustaría que entraras como a profundidad en contarme cuál es la estrategia de inversión del Livo, cómo se aseguran ustedes de escoger los inmuebles correctos en los sitios correctos para que la gente pues esté tranquila que está invirtiendo en un inmueble con una capacidad de generar rentas, con una capacidad de valorización interesante a futuro. Fundamental. Felipe, lo primero que te quiero resaltar es que nosotros trabajamos independientes de los constructores que desarrollan los inmuebles. Entonces no es que nosotros estemos tratando de vender un producto porque un constructor nos lo dio para decir, ve por favor y comercializa este producto, sino que en Livo Invest nosotros hacemos la tarea al revés. Decimos cuáles son los rendimientos que son adecuados para un inversionista que se va a exponer al mercado de las rentas cortas en este mercado. Y nos hemos puesto una meta de que todos nuestros inmuebles deben por lo menos dar, después de pagar todos los gastos y haber tenido en cuenta todas las inversiones, mínimo el 12% de retorno anual antes de valorizaciones.
Entonces, con ese objetivo en mente, nosotros hacemos una búsqueda exhaustiva y minuciosa de cuáles son los activos en cada uno de los mercados que están ofreciendo esas rentabilidades. Y eso es lo que nos ha arrojado a nosotros, después de haber analizado cientos de inmuebles en diferentes ciudades del país, es que la gran mayoría de inmuebles no cumplen con ese umbral de retorno sobre la inversión. Por muchas razones, no significa que sean proyectos malos, no los quiero desmeritar. Simplemente que el perfil de riesgo-retorno no es el adecuado para el inversionista del Livo Invest que está buscando algo que le genere una rentabilidad real y demostrada con base en los precios reales de mercado. Entonces, a ver, nosotros, ¿qué hemos identificado después de haber hecho este análisis? En primer lugar, que hay que encontrar un buen destino. Y el destino yéndose no solamente a la ciudad, sino al barrio, a la cuadra y a la calle adecuada para generar las rentabilidades necesarias. Y eso tiene en cuenta dos mercados principales. Uno, el mercado de compra de los inmuebles, que tiene unas fluctuaciones en los precios por metro cuadrado y los precios generales de los inmuebles, que está regido por cuántos compradores están intentando comprar inmuebles en ese destino. Y entonces, en los lugares donde estamos viendo precios demasiado inflados por metro cuadrado, ponemos una bandera roja que probablemente no van a permitir generar los rendimientos relacionados con lo que estamos buscando. Y en segundo lugar, el mercado de las rentabilidades por rentas cortas, de las estadías, que es ahí sí está regido completamente por otro negocio, que es a dónde quieren ir los turistas que están viajando por diferentes sectores del país para hospedarse. Y ahí sí está completamente relacionado con qué tiene ese destino y ese inmueble que ofrecer para que la gente se deslumbre, quiera volver, se vuelva un sitio viral, se vuelva un sitio que la gente esté compartiendo con sus amigos en las redes sociales y que tengan unas tarifas y unas ocupaciones muy altas. Clarísimo, me parece súper interesante toda esa parte de la curaduría que hablabas de la ciudad, el barrio, la calle, el activo, cómo llegar a ese nivel de detalle. Te quería hacer una pregunta en cuanto a la curaduría del activo, todo el tema legal, tradición y libertad del inmueble, como toda esa parte más, digamos, legal de los activos que a veces la gente no sabe cómo funcionan y que son tan críticos. Ustedes también se encargan de todo eso, ¿no? Sí, y yo quisiera resaltarte, Felipe, que además de encargarnos de todos los componentes legales de debida diligencia de los propietarios anteriores de los inmuebles, de su tradición, nosotros hemos establecido una estructura muy robusta utilizando un patrimonio autónomo para cada inmueble. Es decir, cada inmueble tiene un patrimonio autónomo independiente que es manejado por alianza fiduciaria y Livo como gerente administrador de ese patrimonio autónomo. Y eso, en primer lugar, le da una solidez muy grande al negocio, porque los activos quedan completamente blindados y quedan bajo el control del Livo en la operación del día a día, pero en la fiduciaria para garantizar los derechos de todos los que están comprando. Otro de los elementos muy importantes para tener en cuenta es que cuando nosotros hablamos de una operación integral, también nos estamos asegurando que cuando hacemos unas proyecciones de rentabilidad, estamos teniendo en cuenta todos los componentes que tienen un efecto en la tasa de rentabilidad del inmueble. Entonces, desde el punto de vista de la compra, vemos que muchos inversionistas cometen el error de pensar que su inversión se limita al precio que te está cotizando el constructor por un inmueble, ¿cierto? Nosotros, además de eso, tenemos en cuenta todo lo que sea necesario para llevar ese inmueble a la operación. Es decir, los muebles, las adecuaciones, los gastos notariales y de registro, los gastos legales, absolutamente todo. Y desde el punto de vista de la operación también asegurarnos de tener en cuenta todos los gastos del día a día y algunos gastos que para muchos son ocultos, como por ejemplo las reposiciones de los activos, el impuesto predial, los seguros, que muchos inversionistas de Airbnb o de rentas cortas, cuando vienen a hacer sus cuentas a final de año, se dan cuenta que se les había pasado, que es que hay que cambiar los muebles con cierta periodicidad, hay que pintar, hay que pagar un seguro, hay que pagar los impuestos, y eso termina disparando las cuentas. Entonces, con nosotros todo eso hace parte del esquema legal del patrimonio autónomo, donde todas las adecuaciones que se les hacen, todas las reparaciones de cada vez, todos los gastos están cobijados bajo esa figura, y eso le genera mucha robustez a la estructura legal, donde además nuestros compradores tienen voz, tienen voto y son dueños, porque ellos pueden vender su participación dentro de ese patrimonio autónomo. Y a diferencia de muchas otras plataformas donde quizá estamos hablando de un fraccionamiento de un inmueble en cientos o en miles de fracciones, donde tú en realidad no eres un dueño real, aquí sí, aquí estamos hablando de un grupo reducido, que pueden ser 2 inversionistas o pueden ser máximo 8. Entonces ese grupo reducido son los dueños reales del inmueble y Livo está actuando siguiendo sus instrucciones bajo el esquema que nosotros hemos montado. Clarísimo, clarísimo. Si te entiendo bien, esto es una inversión bastante pasiva, ¿no? Para los inversionistas. 100% pasiva, donde ellos
reciben informes mensuales de rendimiento del inmueble, cuál fue la tarifa día a día, cuál fue la ocupación día a día, reciben los fondos, pero no tienen que estar pendientes de la actividad de ningún tipo. Buenísimo. Te quería hacer una pregunta, no sé si tengas como un activo en la cabeza, alguna casa que estén ahorita revisando, como que digas, mire, como para que la gente aterrice un poco de qué es Livo y qué tipo de activos busca y la gente entienda a qué tipo de activos puede tener acceso. Mira, en estos momentos el destino preferido para los turistas que vienen a Colombia es Cartagena, por el centro histórico de Cartagena, que verdaderamente es mágico, es único, es irrepetible. Y por eso nosotros, cuando hicimos nuestro análisis, no nos sorprendimos cuando vimos en las cifras que las rentabilidades del centro histórico de Cartagena son de las mejores que hemos visto en todo el país. Entonces, por eso buscamos un inmueble en el centro histórico de Cartagena, que es la Casa Catalina de Mocaná, que queda en el centro histórico, muy cerca del Teatro Adolfo Mejía, antes conocido como el Teatro Heredia, en una ubicación estelar, verdaderamente rodeada por hoteles boutique, restaurantes 5 estrellas, parques, plazas, una calle muy tranquila. Y es un inmueble que ha estado operando en plataformas en los últimos años, inclusive antes, durante y después de la pandemia. Y con base en esa experiencia nosotros podemos ver con cifras reales que el rendimiento de mínimo el 12% que nosotros le estamos apuntando sí lo podemos cumplir con creces, asumiendo la rentabilidad que ha estado teniendo esa casa operada como había estado. Ahora que el Livo la está remodelando y que la estamos entregando completamente nueva, la expectativa es por lo menos la rentabilidad que ya estaba teniendo, pero por supuesto con miras en aumentarla. Es una casa de 6 habitaciones, espectacular, muy pensada para la operación turística, preferida por familias y grupos de extranjeros que van a Cartagena, con una operación turística profesional, obviamente que cuida el inmueble, que cuida la calidad de los visitantes que están yendo a ella, y que nos sentimos muy orgullosos de tenerla en nuestro portafolio y que invitamos a todos, a toda tu audiencia, a todos tus espectadores a conocer un poco más de esta casa, que con muchísimo gusto les podemos comentar muchos detalles. Ahí más o menos como para que la gente tenga claro una inversión en una casa de estas, en una de estas fracciones, ¿cuánto puede ser? Mira, en esta casa estamos comprando una casa a precios muy buenos. Es una casa donde estamos adquiriendo, digamos que yo diría que a precios de mercado, inclusive un poco por abajo, que es una oportunidad única de tener una propiedad donde típicamente uno no podría comprar. Una inversión de estas, pues estaríamos hablando de varios miles de millones de pesos, y que por eso para Livo tiene mucho sentido ofrecerla bajo el concepto de Livo Invest, porque uno puede comprar con desde 561 millones de pesos un inmueble que sería de varios miles de millones de pesos y que tú, digamos que típicamente por un inversionista típico no tendrías la capacidad de acceder a ello. No, sin duda, o sea, solo pensar que uno puede ser dueño de una parte de una casa en el centro de Cartagena es fascinante, que normalmente sería imposible, ¿no? Pues no imposible, pero para la gente, o sea, una casa solo yo comprarla y yo no la voy a usar todos los fines de semana y yo, mejor dicho, es bastante ilógico, creo yo, uno como persona irse a comprar solo una casa en el centro de Cartagena. Fíjate que ustedes que son expertos en finanzas, y yo que los sigo y que les he aprendido mucho, pues obviamente uno de los principales pilares de las inversiones es no concentrar todas las inversiones en un solo activo. Entonces, por eso es que no hay muchas personas con la capacidad de comprar casas en el centro histórico de Cartagena, porque estamos hablando de inversiones que pueden desde los 4.000 hasta los 50.000 millones de pesos. Entonces, para un inversionista no es práctico, no es alcanzable, ni siquiera apalancándose con deuda. Entonces, sí, esto es una oportunidad fenomenal. Le creemos mucho al modelo porque pues, está basado en un activo que tiene una operación demostrada y que eso pues, le da mucha seguridad a uno. Gabriel, durante la conversación has hablado bastante sobre Livo Invest y Livo Homes. Y yo creo que la gente puede que tenga alguna confusión de cuál es la diferencia entre estas dos líneas. Y yo pues los vengo siguiendo a ustedes hace rato y sé que decidieron separarlo como en dos líneas distintas. Te quería pedir el favor que le contaras a la gente la diferencia de estas dos y por qué deciden separarlas. Mira, esa es una excelente pregunta. Nosotros cuando estuvimos conversando y analizando el mercado colombiano nos dimos cuenta que la gente invierte en fincas raíz, a veces por inversión, a veces por disfrute, a veces tienen algo de los dos,
Pero cuando tú tienes proyectos fraccionados, donde algunos de los que están entrando están pensando en disfrutar del inmueble y otros están pensando en rentabilidad, tienes un conflicto inherente, porque es evidente que si tú tienes una participación de un inmueble con el objetivo de que te genere renta y de pronto otro de los copropietarios va preciso en la semana más de mayor ocupación y tarifa, no sé, de año, principios de enero, entonces tú estás pensando, caramba, como copropietario dejé de recibir los beneficios de las excelentes tarifas de fin de año y de principio de año. Entonces nosotros aquí estamos separando esos dos mercados para poder permitir que los que están pensando en inversión tengan un activo que va a estar dispuesto y disponible para inversionistas, donde los que están entrando ahí saben que lo pueden utilizar, claro, que pueden ir a la casa, pueden disfrutarla, pagando la tarifa de mercado y con un descuento para que lo puedan disfrutar, pero no van a tener ese problema de que hay un conflicto entre los que están comprando por disfrutar y los que están comprando por invertir. En Livo Homes, el enfoque es todo lo contrario, es cómo tenemos una propiedad que esté disponible para los dueños, que uno como propietario pueda abrir la aplicación de Livo, ver el calendario de la casa y decir, qué maravilla, está disponible este fin de semana, voy a ir este fin de semana a la casa. Entonces la puedas ir y la puedes disfrutar. Ya, entonces la diferencia, Livo Home, yo estoy comprando una porción de una casa para yo disfrutar. Livo Invest, estoy invirtiendo en una porción de una casa que se va a rentar y me va a generar unas rentabilidades durante el año, ¿correcto? Y en términos prácticos, la principal diferencia, es correcto lo que estás diciendo, en términos prácticos la principal diferencia es que cuando tú compras un Livo Invest, no tienes que pensar en pagar una mensualidad para cubrir los gastos mensuales, porque precisamente la casa se está rentando para que cubra sus gastos mensuales y deje dinero para que te genere una renta a favor. En Livo Homes, como dueño, tú asumes un porcentaje de los gastos mensuales de esa propiedad, que obviamente es mucho más baja en comparación a ser el único dueño, porque por ejemplo la casa donde estoy ahora mismo, una casa que fácilmente los gastos mensuales pueden ser de 15 millones de pesos. Una vez mucha gente no sabe lo costoso que es tener una casa cuando uno la tiene bien mantenida. Uno como dueño está pagando solamente una fracción. Ahora, en Livo Homes sí es cierto que se pueden rentar las casas. Entonces, ahí puede haber una confusión. La diferencia es que en Livo Homes la renta es solamente para los días que se iban a desperdiciar porque ninguna de las familias la reservó. Entonces, que sobraron unos cuantos días, entonces se puede generar una renta que puede servir para bajar los gastos mensuales y de pronto dejar esos gastos mensuales muy bajitos. Pero la prioridad está en que las familias tengan la casa disponible para disfrutar la fin de semana. Perfecto, perfecto. Y digamos, uno como inversionista de Livo Invest, ¿qué beneficios tendría dentro del Livo o dentro de su inmueble? Mira, lo principal como beneficio es que es una forma inteligente de invertir, porque tú estás decidiendo en qué porcentaje te quieres exponer a esta inversión. Si quieres invertir hasta el 50% del inmueble o quieres invertir una participación más baja, que es del 12.5%, que es una octava parte. La siguiente ventaja es que son propiedades excepcionales. No te estás ocupando tú de hacer todo el proceso de selección, análisis y adecuación. El tercer beneficio es que la rentabilidad o tu beneficio como inversionista es en la renta que produce en cash, porque se está generando pues, las ocupaciones, pero también está beneficiándote de la valorización. Entonces, cuando hablamos de la Casa Catalina de Mocaná, por ejemplo, donde estamos hablando que estamos comprando en el centro histórico de Cartagena a un muy buen precio, uno dice, caramba, esta es la joya de la corona de Colombia, en el mejor barrio, casi que en una de las mejores cuadras. Uno dice, claro que tiene una perspectiva de valorización fenomenal. Entonces, eso es otro de los beneficios de invertir con Livo Invest, de que no solamente estás invirtiendo en una plataforma que te estás prometiendo o generando unos rendimientos monetarios mes a mes o año tras año, sino que también el día que tú quieras salir y vender tu participación, capturas esa valorización intrínseca del inmueble. Y bueno, lo otro es que es una inversión mucho más líquida en comparación con comprarse una casa o un inmueble uno solo, donde estamos hablando de que puede ser una inversión de varios miles de millones de pesos y que el día de mañana venderla va a ser más difícil precisamente por el monto. Con Livo estás invirtiendo una participación que puedes vender y que por su monto más bajo tienes acceso a un mercado mucho más amplio dentro de la plataforma de Livo que te pueden comprar esa participación. Clarísimo. Gabriel, de pronto una última pregunta solo para entender tu historia, digamos, en el mundo del emprendimiento, de las inversiones y demás, digamos que el universo es infinito. ¿Por qué terminas metiéndote, quisiera entender cómo esa línea de pensamiento, claro, que terminas metiéndote al tema de inversiones fraccionadas en real estate y más en este tipo de casas? Mira, se unieron como dos pasiones. La primera, que es el mundo de la construcción y de la finca raíz. Yo fui constructor 7 años, entonces pasé por todo el proceso de identificar un lote, soñarse que puede construir ahí, trabajar con los arquitectos, trabajar con el mercado, lanzar un proyecto, venderlo, construirlo y entregarlo, que para mí es
es una sensación fenomenal cuando uno ve cristalizado en un edificio algo que uno se imaginó y que uno pues está construyendo precisamente porque sabe que estás atendiendo una necesidad. Entonces eso es lo primero. Yo fui constructor 7 años, fui gerente general de Prodigy, que es una firma de construcción que opera desde Cartagena, pero que ha construido en diferentes sectores del país y también internacionalmente, hoteles de lujo, edificios residenciales, edificios comerciales, proyectos comerciales industriales también. Entonces conozco a profundidad el negocio de la finca raíz desde el sector de la construcción y el desarrollo inmobiliario. Y la otra gran pasión es la tecnología. Yo estuve haciendo mi MBA en Singapur y cuando hice mi MBA fue pues una excelente pausa en mi carrera que me permitió decir, bueno, qué tipo de cosas quisiera yo aprender ya estando pues en Singapur, que es un país absolutamente espectacular. Y identifiqué, bueno, la tecnología es algo donde quisiera aprender mucho más y por eso cuando estuve viviendo en Singapur, además de hacer mi MBA, trabajé en 2 firmas de tecnología relacionadas con el mundo del real estate. La última, que además es fenomenal, se llama Real Estate Analytics, hace inteligencia artificial utilizando Big Data para el mundo del real estate, que básicamente están haciendo como un Bloomberg global de real estate. Y después de haber tenido esa experiencia con ellos y después de haber hecho mi MBA con énfasis en real estate, dije, hombre, ¿qué tipo de negocios podríamos montar que se relacionen con esto? Y ahí fue donde me conocí con Bruno da Silva, quien es mi socio. A él lo conocí en Singapur. Él es francés, ¿brasilero? Portugués, francés y portugués. Papás portugueses. Él nació y creció en París. Nos conocimos en Singapur en el MBA y él fue el que se vino a mí porque él estaba trabajando en un fondo de Venture Capital donde por la propia naturaleza de estar expuestos a nuevas ideas de negocio, dijo, hombre, este negocio de la propiedad fraccionada está creciendo mucho en el mundo, montemos algo así. Y ahí fue cuando identificamos, bueno, cuál podría ser el lugar en el mundo donde identificamos Colombia, precisamente por las necesidades tan grandes que hay aquí, de una manera de invertir donde no estés poniendo todos tus huevos en la misma canasta, donde sea accesible, donde te solucione todos los problemas relacionados a ser dueño de un inmueble, ya sea para inversión o para disfrute. Entonces, bueno, Bruno, que es europeo, está viviendo en Colombia. Él es cofundador y es el CFO de la compañía. Y bueno, juntos tenemos un equipo maravilloso de profesionales que tienen en cuenta pues, todas las áreas necesarias para que esto fluya perfectamente, desde property managers que se encargan de que cada inmueble tenga la mejor experiencia, ya sea como turista o como propietario, toda la parte tecnológica, que nuestras plataformas pues, obviamente están basadas en la tecnología y arquitectura, diseño, mercadeo, ventas. Bueno, tenemos un equipo multidisciplinario en Colombia, en diferentes ciudades, y bueno, eso es lo que nos trajo a este mundo del emprendimiento y por eso le creemos tanto al modelo de negocio que estamos atendiendo. Tremenda historia, Gabriel. Pues para mí ha sido un gusto conversar contigo. Quisiera que le contaras a la gente cómo encontrarlos, si quieren hablar con ustedes, si quieren aprender más, si quieren entender a profundidad sobre ciertas inversiones. Claro. ¿Cómo los podrían contactar? Mira, nos pueden contactar a través de nuestra página, a través de nuestras redes sociales, donde nuestro equipo comercial se pondrá enseguida en contacto con ustedes para entender más de lo que están buscando, en qué tipo de activos están buscando invertir, llevarlos a los inmuebles para que los conozcan, ya sea virtualmente o físicamente, explicarles en mayor detalle pues el modelo de negocio nuestro y los números y pues las características de cada uno de nuestros inmuebles. Tenemos inmuebles en Cartagena, tenemos inmuebles en Anapoima, en Villeta. Próximamente estamos lanzando inmuebles en Santa Marta y en las afueras de Medellín. No hemos hablado mucho de uno de nuestros componentes de negocio que es Livo Boats, que básicamente pues, tenemos botes. También, como esto es un canal de finca raíz, pues nos hemos enfocado mucho en la parte de finca raíz, pero tenemos una línea de negocio de básicamente el mismo componente que hemos hablado durante esta conversación para botes. Muchas personas que quieren y sueñan con tener un bote, pero saben que es difícil mantenerlos y cuidarlos y todo, pues es la misma solución para tener un bote recreativo. Tenemos desde Cartagena y desde Santa Marta. Entonces, por favor, pónganse en contacto con nosotros, livo.co es nuestra página. Nos pueden encontrar también en Instagram y ahí pues va a ser muy fácil para ustedes encontrar el contacto. Pues Gabriel, muchas gracias por aceptar la invitación acá a nuestro canal de YouTube. La verdad, es fascinante ver la creatividad de los emprendedores para que la gente pueda cada vez tener más acceso a inversiones, a este tipo de inmuebles que sería inimaginable uno poder pensar en tener un activo, una casa en el centro histórico de Cartagena, y pues sí, con tecnología, con un equipo así innovador y demás se están abriendo las posibilidades.
Yo invito a la gente que ve este capítulo, que contacten al Ivo, que entren más a profundidad. Estos fueron solo 20-25 minutos de conversación, pero si les interesa este tipo de inversiones, contáctenlos, reúnanse, entiendan más sus números, su modelo de negocio, los activos y demás. Nosotros seguiremos hablando con los mejores emprendedores de la industria. Gabriel, mil gracias por aceptar la invitación y nos vemos muy pronto en alguna otra ocasión con seguridad. Muchísimas gracias, Felipe. Para mí ha sido un placer conversar contigo y los felicito por todo lo que están logrando en Real Estate by Mis Propias Finanzas. Muchísimas gracias, nos vemos muy pronto, Gabriel. Gracias, chao. Chao, chao.